para moderar los trabajos, Avelina Morales Robles, directora de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados, quien queda en el uso de la voz. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Antes que nada, agradecer la asistencia y la respuesta a la convocatoria a esta mesa. Va a ser para nosotros muy interesante escuchar lo que nos vienen a decir, porque es una perspectiva de los servicios que se ofrecen dentro de estas bibliotecas hacia otro tipo de usuarios, como son los investigadores y los interesados en el mundo legislativo de una u otra forma. Entonces, para no extenderme, porque vamos con tiempos muy ajustados, voy a leer la semblanza curricular de la doctora Cecilia Mora Donato. Ella es doctora en Derecho, con apto cum laude por unanimidad por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Investigadora titular C de tiempo completo, definitiva en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, reconocida como investigadora nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, ha desarrollado algunas actividades de consultoría gubernamental en diversas áreas de la Administración Pública Federal y el Congreso de la Unión. Autora de más de 200 trabajos de investigación en Derecho Constitucional y Parlamentario, publicados en revistas especializadas y en capítulos en libros publicados en México, Colombia, España, Argentina, Perú y Venezuela. Además de los libros publicados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, es autora de las siguientes: Principales procedimientos parlamentarios 2000, de la legislatura 63. Temas selectos de Derecho Parlamentario 2001, Universidad Anáhuac del Sur. Teoría de la legislación 2003, Universidad Externado de Colombia. Cambio político y legitimidad funcional, el Congreso Mexicano en su encrucijada 2006, Cámara de Diputados. Informar sobre actividades parlamentarias versus propaganda electoral 2010, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Congreso Mexicano y sus desafíos actuales 2015, de aquí de la Cámara de Diputados. Votos apócrifos en una elección igual nulidad, los votos falsos son contrarios al principio de autenticidad del sufragio 2015 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus líneas de investigación son el derecho constitucional, el derecho parlamentario, electoral y acceso a la información. Fundadora del Máster en Democracia y Parlamento que imparte el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Universidad de Salamanca, España, desde el 2011, y fundadora de la colección editorial Temas de Democracia y Parlamento, de la cual es la coordinadora. Doctora, por favor. No sé si quiera aquí o pasar a cómo se sienta más cómoda. Es que aquí voy a tener que estar deteniendo esto. A ver. Bueno, pues muy buenas tardes a todos ustedes. Antes que nada, pues agradecer la invitación de los anfitriones que me hicieron para estar aquí con ustedes esta tarde. La verdad es que a mí siempre me da mucho gusto venir a la Cámara de Diputados porque pues siento que es una cámara que nos pertenece a los ciudadanos y que debemos sentirla como nuestra. Pero además me da también mucho gusto porque siempre me encuentro con gente que a lo largo de mi pues ya larga historia de análisis y estudio del Congreso, pues siempre ha sido muy generosa conmigo, con su tiempo, con su afecto y con su amistad. Así que pues estoy nuevamente muy contenta de estar aquí en esta Cámara. Y además en el marco de este encuentro entre bibliotecas, que va a tocar algunos temas que me parece que son muy importantes de reflexionar, particularmente para nuestra biblioteca en México. Porque, bueno, pues como ustedes ya sabrán o habrán tenido oportunidad de conocer, pues ha pasado por muy diversas etapas nuestra biblioteca. Entonces, me parece que hablar de estos temas hoy en día, pues va a llevar a las personas de esta Cámara a desarrollar reflexiones en torno a cómo mejorar nuestras bibliotecas y nuestros sistemas de información.
también agradezco que me hayan invitado justamente a este panel, en donde precisamente lo que se tratará es de hablar de los servicios de información parlamentaria desde la perspectiva ciudadana y académica, con lo cual para mí esto representa una posibilidad muy amplia porque me siento pues como pez en el agua. No solamente soy ciudadana, sino desde luego también soy una académica que se ha dedicado ya por largo tiempo a estudiar al Poder Legislativo. Por eso, todas mis apreciaciones, todas las críticas que pueda yo llegar a hacer, pues no se entiendan como propias de nadie, sino simplemente como reflexiones de una ciudadana y de una académica que intenta contribuir a estas reflexiones en donde principalmente los bibliotecarios, bibliotecónomos o bibliotecólogos van a llevar sin la menor duda pues la voz cantante. Cuando se habla de información dentro del Parlamento, para mí, o en el entorno del Parlamento, para mí es necesario verla desde dos perspectivas. Es decir, tendríamos que hablar de información no solo como una información lisa y llanamente, sino como una información que tiene una importancia interna en el ámbito de las cámaras, en el ámbito del Parlamento, y también una importancia externa. Es decir, de qué hacemos con esta información que se genera adentro o al interior de los parlamentos. Voy a intentar explicarme. A esto dedicaré, digamos, una primera parte. Después, me parece que es importante abordar un tema que tendría que ver con algo que llamé así como los enemigos de la idea de fortalecer los servicios de apoyo técnico. Porque desde mi punto de vista, la vertiente o la columna vertebral de los servicios de información de los parlamentos tiene que descansar justamente en un servicio profesional de apoyo técnico en los mismos. Y una tercera parte haré simplemente una reflexión sobre cuáles son las exigencias que debe de tener un parlamento para que la información que en él se genere pues sea una información que efectivamente impacte en los procesos de toma de decisión del Parlamento. Bueno, la primera parte, ¿cómo entender a la información en el contexto del Parlamento? Para mí hay dos, por lo menos dos, porque me voy a ir a mínimos, ¿no? Tengo 15 minutos, por lo menos hay dos vertientes que me parece que son importantes. Una, la vertiente interna dentro del Parlamento. Esa información que se genera al interior del Parlamento puede ser generada por dos tipos de órganos desde mi punto de vista. Unos, los órganos parlamentarios, o los llamaría los órganos políticos de las cámaras, para distinguirla de la información que surge o que nace de los órganos técnicos. En el ámbito interno de los parlamentos siempre habrá información que generen los órganos parlamentarios como todos los que ustedes están pensando, la mesa directiva, la junta de portavoces, la junta de coordinación política, las comisiones, por supuesto, las comisiones ordinarias, las comisiones especiales, todo tipo de comisiones y desde luego las que a mí me gustan más, pues las comisiones de investigación parlamentarias. Ese es un tipo de información que es un insumo que generan este tipo de órganos políticos o órganos parlamentarios al interior del Parlamento. Y la primera pregunta que yo me hago respecto de esta información es, ¿qué hacer con esta información? Y dos cosas voy a decir. Me parece que es importante respecto de esta información que generan las comisiones, la mesa directiva, la junta de portavoces, en fin, los órganos colegiados al interior de las cámaras, es, primero que nada, conservar esa información. Es muy importante conservar la información que generan nuestros órganos parlamentarios o nuestros órganos políticos. Y segundo, no solo conservarla, sino hacerla que esa información trascienda. Es decir, ustedes sabrán de eso más que yo, archivarla, ordenarla, en fin, ¿no? Creo que ese es un ámbito muy importante que debe de tener cualquier servicio de información parlamentaria. Conservar y ordenar su información.
Y ya después les platicaré por qué, porque anécdotas yo tengo muchas, porque yo he escrito diversos textos sobre derecho parlamentario en donde he requerido este tipo de insumos y ya les contaré lo que me ha tocado vivir si da tiempo en la sección de preguntas. Después me parece que hay otro tipo de información que surge también al interior de los parlamentos y que yo he distinguido simplemente para una mejor apreciación en la información que generan los órganos técnicos, a diferencia de los órganos políticos a los que me he referido. ¿Cuáles son esos órganos técnicos que generan también información al interior de los parlamentos? Pues aquí es justamente donde entran ustedes, en las bibliotecas, en los servicios de referencia, en los servicios de análisis, en los centros de investigación, en fin. Toda esa información, desde mi punto de vista, también es importante. ¿Por qué es importante? Porque para mi gusto, todos estos órganos técnicos generan insumos que permiten a los órganos políticos justamente asumir decisiones, lo diría más coloquialmente, votar decisiones suficientemente informados. Para eso nos sirven los estudios o los análisis que nos hagan todo este tipo de órganos técnicos. Y también pienso que este tipo de información que generan los órganos técnicos tienen que pasar mínimamente por esas dos características a las que me refería hace un momento. La primera, conservarla, y la segunda, también clasificarla. ¿Cuál es para mí la parte, la parte interna de la información que se genera al interior del Parlamento? La otra vertiente, la exterior, me parece que tiene que ver justamente con el acceso a esa información. Es decir, a la información que genera un poder del Estado que necesariamente tiene que ser transparente o que tiene que ser abierto, que es un concepto que ahora les gusta más, el de parlamento abierto, y a la cual, desde luego, desde la ciudadanía y también, desde luego, desde la academia, debemos acceder. ¿Por qué debemos acceder? Y a mí me hacían a veces en esas preguntas cuando yo empecé ya hace muchos años mis investigaciones. Bueno, ¿y usted para qué quiere eso, doctora? ¿No? Bueno, pues para conocer cómo se tomó la decisión, para saber cómo votaron esa decisión, para saber cómo se integró esa comisión. De tal manera que la información en el ámbito parlamentario no es un insumo propio, así lo entiendo yo. No es un insumo que sea solo para las cámaras y que se esconda, como me decían a mí, o que se guarde, por no utilizar el término de esconder, y que se guarde en la bóveda de la Cámara o del Parlamento, sino es una información a la que todos debemos de tener acceso, desde la ciudadanía y desde luego desde la academia. Esto por lo que hace a la información. ¿Cuál pienso yo que es la columna vertebral de este tipo de información y de procesamiento de la información? Ahí sí ya, si se me permite el término, y un término amplio, no un término específico. A mí me parece que la columna vertebral de este tipo de información, de recopilación, de archivarla, de conservarla, sí exige un servicio de apoyo técnico profesional. Es decir, no se trata nada más de cuidar la información o de conservar la información. Se trata de clasificarla para que sea útil y eso ustedes pues me darán cátedra a mí, no yo a ustedes, ¿no? La información por sí misma no sirve de nada si no está ordenada, clasificada, archivada de cierta forma que pueda permitirse el acceso. En algunos parlamentos, por supuesto, hay una gran tradición por los servicios profesionales técnicos. Lamentablemente nosotros en México no hemos sido tan asertivos en el tema. Nos ha costado mucho consolidar un servicio de apoyo técnico parlamentario. Y ese es, creo, o me parece, uno de los puntos de nuestro sistema informático, del debilitamiento de nuestro sistema de información, que no contamos con un servicio que permanezca o que se perpetúe con
si la institucionalidad persiste en ese sentido de conservación de la información, las legislaturas pueden seguir pasando y pasando que esa información está realmente garantizada y archivada. Por eso cuando me refería a una cierta parte de enemigos de esta concepción de la información, creo que el principal enemigo es la inexistencia de un servicio profesional. Nosotros tenemos que hacer en nuestro ámbito una fuerte apuesta justamente por consolidar un servicio de apoyo técnico que se encargue de estas y muchas otras materias. Yo estoy simplemente esbozando algunas. ¿Qué exige del Parlamento un sistema de información? A mí me parece que exige del Parlamento una mayor seriedad en la toma de decisiones. Es decir, la aprobación de las decisiones no solamente debe pasar por el simple análisis político. El análisis político en un órgano político viene de suyo, no podemos evadirlo. Pero sí me parece que el análisis técnico debe de acompañar cada vez más la toma de decisiones de nuestros legisladores. Los parlamentarios deben de discutir con rigor y con seriedad las decisiones que van a dar rumbo a sus representados, que van a dar rumbo al país al que representan. Y mientras más informadas estén ese tipo de decisiones, me parece que esas decisiones serán también mucho más entendibles para los ciudadanos, pero también mucho más precisas en alcanzar sus objetivos. Pienso, y con eso concluyo, que uno de los retos fundamentales en materia de información pasa necesariamente por conservarla, pero también por permitir el acceso a ella. Son dos vértices o dos coordenadas, desde mi punto de vista, que no pueden dejarse de lado cuando se está hablando, sobre todo, de la información que genera o que produce un órgano como es el Parlamento, que esencialmente nos representa a los ciudadanos. Aquí le paro por si hay alguna pregunta, con todo gusto después la atenderé. Muchas gracias. Muchas gracias. Me voy a permitir leer la semblanza curricular del doctor Kenbirg, si está bien pronunciado, doctor, Puente Martínez. Es profesor titular definitivo de tiempo completo y coordinador del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es doctor en Ciencia Social por el Colegio de México, maestro en Estudios Legislativos por la Universidad de Hull de Inglaterra y licenciado en Ciencia Política y maestro en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM. Director de la revista académica Estudios en Derecho a la Información, editada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Sus más recientes libros son El rediseño de la representación política, Relecturas para la gobernanza democrática, editado por la UNAM, Transparencia legislativa y Parlamento abierto, análisis institucional y contextual, también editado por la UNAM, coordinado con Isa Luna Pla e Imer Flores. ¿Cómo se dice el gasto público en México, Congreso y proceso presupuestario en la democratización y las ciencias sociales en la UNAM? Coordinado con Fiorella Mauncini. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En 2015 recibió el reconocimiento Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en Ciencias Sociales y desde el 2006 es miembro del Consejo Consultivo del Canal de Televisión del Congreso Mexicano, designado por la Comisión Bicameral del Canal del Congreso, y desde el 2007 es miembro del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, designado por el Senado de la República. Muy buenas tardes, un honor como siempre estar aquí en la Cámara de Diputados. Le agradezco por supuesto la invitación al maestro José María Hernández, por supuesto al secretario de Servicios Parlamentarios, al doctor Delgadillo, y a todos ustedes por esta oportunidad.
voy a… la desventaja de hablar después de Cecilia Mora es que, es que ella, con toda la experiencia y el trabajo que ha tenido, suele abordar algunos de los temas centrales. Yo voy a concentrarme en una de las… en uno de los conceptos. No sé si tenemos ahí la presentación. Son 3 diapositivas muy sencillas, pero debe empezar con KP, debe empezar el archivo. A ver. No se preocupe, a ver. Déjame ver si lo veo por ahí. No se lo paso otra vez. Por favor, disculpen. No se preocupe. Ese mero. Bien, les decía que quisiera contextualizar antes de abordar específicamente el tema de los servicios de información, es decir, cómo yo los veo o como parte de qué los veo, porque en mi opinión es un elemento central de algo mucho más complejo, que es, digamos, adelanto un poco con lo que voy a concluir, pero los servicios de información no pueden ser islas de investigación, búnker de investigadores. No, tiene que ser mucho más que eso, es decir, tiene que haber investigación, pero tiene que estar conectado con las otras partes del todo, que es el Parlamento y el trabajo parlamentario. Podemos tener extraordinarios investigadores, pero que si no conectan con la actividad parlamentaria, pues todos esos esfuerzos de investigación pues van a resultar poco útiles para la actividad parlamentaria. Entonces, si pasamos a la siguiente, un parlamento democrático moderno debiera ser al menos un parlamento que sea representativo, obviamente. Si quiere, pásale a la siguiente, pero a la siguiente, a ver, para que aparezca eso. Debiera ser al menos, es que ya no se ve acá, ¿verdad? Ahorita, sí. El día de hoy la tecnología me ha jugado una mala pasada, pero trataré de explicarlo. Pero les decía, un parlamento democrático moderno tendría que tener mucho más que ser el resultado de un proceso electoral libre, justo, limpio, etcétera, sino que debiera ejercer ese poder parlamentario democráticamente. Es decir, no basta con tener legitimidad democrática por su origen de la elección, sino por el ejercicio democrático del poder concedido en la tarea parlamentaria, a través de las múltiples funciones que desempeñan. Digo que tiene que ser representativo porque al menos tendría que reflejar la diversidad social como resultado, por supuesto, de elecciones libres y justas, con participación de las minorías en los procesos decisorios. Tiene que ser transparente porque debe haber en su práctica transparencia plena, información oportuna de los temas en proceso y deliberación abierta, y a su vez tiene que tener servicios y sistemas de información legislativa y administrativa. Debe ser eficaz en la medida en que debe tener la capacidad de responder o de atender oportunamente en el tiempo las demandas de la sociedad. Esto siempre que lo hagan con independencia, con deliberación, con capacidad técnica, con capacidad política. Debe ser profesional, es decir, debe ser profesional en lo organizacional, en lo estructural, pero también en lo individual. Y en lo individual me refiero no solo a los legisladores, debe ser profesional también en cuanto al personal que trabaja para el poder legislativo, para el Parlamento. Muy importante, debe ser accesible, es decir, debe garantizar el acceso del público a los procesos de
toma de decisión, debe haber garantía de acceso a los medios de comunicación, debe haber reglas claras que permitan la participación también incluso de los servicios de cabildeo, etcétera. Y debe haber una fórmula de dar respuesta a las peticiones ciudadanas. Y por último, debe ser un parlamento que rinda cuentas en lo individual y en lo colectivo. ¿Por qué, digamos, por qué empiezo con esto que parece como muy macro, algo muy grande? Porque para caminar o para construir o para acercarse a algunas de estas características de parlamento democrático, moderno, profesional, representativo, etcétera, se requiere un alto nivel de institucionalización legislativa. Y ese es el interés que tengo en plantear esta tarde con ustedes, en que para lograr construir un parlamento abierto se requiere un alto nivel de institucionalización. Y la institucionalización legislativa es un proceso mediante el cual una legislatura, un parlamento, adquiere o desarrolla capacidades institucionales a lo largo del tiempo, considero yo que a través de 3 dimensiones. La primera es el establecimiento de fronteras institucionales, el tener en su interior complejidad organizacional, ahora explico cada una de estas 3 dimensiones, y que cuente con formalidad y universalidad de procedimientos. Aquí, entonces, los servicios de información e investigación parlamentaria son un factor crucial para definir un nivel de institucionalización. Es muy difícil que un parlamento pueda alcanzar un alto nivel en cada uno de estos rubros si no cuenta con servicios de información e investigación parlamentaria profesionales. Cada país cuenta con distintos tipos de servicios de información y profesionalización y mal haríamos en decir, este es el modelo a seguir. Pongan atención porque de ahora en adelante todos debíamos seguir. Incluso la Unión Interparlamentaria, cuando emitió sus recomendaciones de cómo debieran ser, empieza diciendo, cada órgano y servicio de información tiene su propio origen, forma parte de una propia cultura, de una práctica parlamentaria muy de cada país, y entonces pues cada uno va a responder a las necesidades de cada parlamento nacional, ¿no? Eso es cierto. Lo que sí es que cada vez buscamos o intentamos contar con mejores prácticas, y mejores prácticas a nivel internacional, es decir, cosas que han funcionado bien. Es parte del show ustedes, porque ahorita vamos a pasar no es cierto. No, vamos a ver si se llega a ver acá la presentación, pero si no, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, me concentro con las características de estas 3 dimensiones a las que me he referido. En cuanto a fronteras institucionales, bueno, quisieran solamente diferenciar. La institucionalización legislativa se puede observar en todo el Parlamento, pero también en su interior en algunas de sus partes. Me referiré entonces a cada una de estas dimensiones, pero podríamos hacer ese mismo ejercicio solo para nuestra área, es decir, podríamos hablar, por ejemplo, de la institucionalización legislativa de nuestro sistema de comisiones legislativas, por ejemplo, o la institucionalización legislativa de nuestros órganos de gobierno o de nuestros grupos parlamentarios, es decir, cada uno de ellos. Y entonces lo mismo podríamos hacer con los servicios de información e investigación parlamentaria. Cuando señalo que debe haber fronteras institucionales, es que tiene que haber permanencia del personal. Es muy difícil pensar en servicios profesionales de investigación o de información en donde la rotación del personal es permanente o resultado de quien encabece el área correspondiente, ¿no? Es decir, tiene que haber un servicio al que ya se ha referido la doctora Mora Donato. Pero cuando refiero no solo a la permanencia personal, sino que me refiero a la permanencia de agenda de trabajo, es porque la gente se va especializando con el paso del tiempo. Y entonces si pensamos en
por ejemplo, quien se especializa en temas presupuestales o quien se especializa en temas legislativos o quien se especializa en temas de control y fiscalización, etcétera, pues lo que se busca no solo es que permanezca la persona, lo que se busca es que ese tema tenga continuidad para que a lo largo del tiempo la información que se genera ahí le sea útil a quienes están tomando las decisiones. Como otro elemento es adaptabilidad al entorno político. Yo sé que esto es complejo, pero debiera ser así, debiera de estar, por eso digo fronteras institucionales, es decir, que aún formando parte de un órgano, aún formando parte del Parlamento, que es político, debiera estar blindado de los cambios del entorno político, de tal forma de que no importa quién tenga la mayoría, pueda seguir y tener continuidad el trabajo que ahí se realiza. Cuando señalo que tiene que haber autonomía en dos niveles, entonces me refiero no solo a la autonomía de carácter técnico, es decir, que no se les dicte el contenido de lo que se va a hacer, sino que además haya autonomía de carácter política, ¿sí? Y esto, por supuesto, que es muy importante y es una agenda en la que se debe avanzar. Ese es uno de los pilares de la institucionalización legislativa. Un segundo pilar es el de la complejidad organizacional. Uno de ellos, o el primero de ellos, ya señalaba yo, es el de profesionalización, es decir, si ya se cuenta con personal, lo que debiera ser un órgano de servicios que proveen información sería buscar la profesionalización del personal, es decir, que si se va a dedicar a un tema, se busque especializarse a lo largo del tiempo, que haya división del trabajo y jurisdicciones exclusivas, de tal forma que no se empalmen y que se esté compitiendo al interior del propio Parlamento de quién hace qué. Esto sucede frecuentemente cuando se fragmentan los esfuerzos y a veces entonces se invierte una gran cantidad de recursos en los servicios de información, pero que al final se generan tanto número de productos que ninguno de ellos resulta ser un producto con la voz del Parlamento, es decir, con la voz técnica del Parlamento, que tendría que ser, bueno, lo diré más adelante, apartidista, etcétera. Entonces, bueno, tiene que haber división del trabajo y jurisdicciones exclusivas. Debe haber recursos disponibles, no sujetos a presiones, es decir, que no se ponga en la bolsa de la negociación política presupuestal el monto de recursos que tiene el área técnica de generación de información. Este debiera ser un presupuesto que siempre esté garantizado porque eso les permitirá, siempre va a impactar en las otras dimensiones. Y como ya lo señalamos, el servicio de carrera meritocrático y garantías laborales para quienes trabajan en estas áreas. Si no existen garantías laborales, es muy difícil que el compromiso esté ahí, porque entonces puede el investigador o quien trabaja, el analista, etcétera, podrá estar buscando algún compromiso que le garantice continuidad laboral. Y por último, la universalidad de procedimientos, a lo que yo me refiero con formalizar procedimientos a través de reglamentos, circulares, normas, cualquiera que sea la figura que norme la actividad de este tipo de servicios, pero que esté por escrito. De esta forma se ayuda a organizar muy bien el trabajo, existe un manual, se puede saber quién se encarga de qué, cuáles son los tiempos, cuáles son los servicios que se ofrecen, etcétera. Y de esa forma se le da certidumbre no solo a quienes ahí trabajan, sino también a quienes solicitan información. A veces hay legisladores que dicen, sí, pero yo te estoy haciendo una solicitud y ponme por adelante de la lista, aunque haya otras 10 peticiones de información sobre tal tema, ponme hasta adelante, y entonces someten a presiones innecesarias a estas áreas. Si hay reglas claras de cuáles son los procedimientos y además cuáles son las prioridades, por ejemplo, una solicitud del Pleno, pues tiene prioridad por arriba de una solicitud de comisiones y tiene prioridad por una solicitud de un grupo parlamentario y tiene prioridad por una solicitud de un legislador en lo individual. Es decir, por ejemplo, ese tipo de cosas tendrían que ser reglas claras. ¿Para qué? Pues para que quienes son usuarios de los servicios puedan tener certeza de los tiempos también en los que el servicio les es proporcionado. Procedimientos, bueno, un catálogo en consecuencia, un catálogo público de estos criterios, procedimientos legislativos transparentes. Cuando me refiero a la universalidad de procedimientos, también me refiero a esta idea de que no debe depender de
quien encabece los servicios o de quien presida la mesa directiva o de quien tenga la mayoría en el Congreso que se otorguen o no ciertos servicios, ¿sí? Porque esto afecta en distintas legislaturas al área correspondiente, porque se está sometida entonces a intereses de carácter político. Y sanciones y procesos sancionatorios aplicables como en toda regulación administrativa. Podemos pasar a la última. Solo algunas ideas a partir de lo que he señalado. Me parece que los servicios de investigación e información parlamentaria deben tener objetivos claros, metas definidas y responsabilidades alineadas con estos objetivos. Deben tener muy claro y definir el público al que presta cada uno de sus servicios. Con esto, por cierto, un poco aludiendo también a lo que decía la doctora Mora Donato, es decir, no quiere decir que lo que se genere, porque lo que señalo al final incluso es toda la información que se genera debe ser pública. Sí, lo que se genera debe ser pública, pero no necesariamente todo lo que se hace, el destinatario es el público en general, ¿sí? Y ahí a veces se genera confusión porque pareciera entonces que debiéramos estar generando documentos para capacitar a la sociedad sobre ciertos temas, etcétera. No, los productos que se generan tienen un público definido que es para la toma de decisiones, aunque ese documento, una vez generado, se convierte en información pública, ¿sí? Entonces, definir el público al que presta cada uno de sus servicios. Los partidos son un público objetivo, pero estos no definen su agenda o el contenido de su trabajo. Los servicios de investigación e información parlamentaria no deben ser islas de investigación ni asemejarse a universidades. Yo lo que señalo ahí es que lo que se debiera de hacer es generar alianzas internas y externas. Por ejemplo, una alianza interna pues es con todas las comisiones, por ejemplo, o con los servicios parlamentarios, o con los servicios administrativos, etcétera, o con la unidad de vigilancia de la Contaduría o la Auditoría Superior de la Federación, etcétera, pero generar ese tipo de alianzas internas, pero también externas. Y las externas, por ejemplo, pueden ser universidades, organizaciones de monitoreo parlamentario, etcétera. Todo eso para que sean estas redes las que retroalimenten el trabajo y no se busque entonces asimilar el trabajo de los servicios de información e investigación con las tareas que hacemos, por ejemplo, los investigadores en la universidad, que es otro tipo de trabajo, otros tiempos los que tenemos y que lamentablemente de manera muy frecuente no tenemos comunicación unos con otros. Asumir la responsabilidad de ser la voz del Parlamento. Yo en esto coincido con algunos colegas como Cristina Leston o David Judge, que dicen que la voz del Parlamento muchas veces no es la de los legisladores, porque la voz de los legisladores muchas veces es la voz de solo una parte de los intereses que se manifiestan en el Parlamento. A veces la voz del Parlamento es la que se emite de sus órganos técnicos especializados, porque ahí sí son voces imparciales que dan una opinión técnica sobre el trabajo que se hace en su interior. Entonces, deben asumir la responsabilidad de ser la voz del Parlamento y no de sus facciones. Y, por supuesto, como decía, la información que se genere debe ser pública, apartidista, imparcial, relevante y basada en evidencia. Con esto me quedo. Muchas gracias. Muchas gracias. Para continuar, Mariana Niembro continuará con su presentación. Ella estudió la carrera de Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es especialista en Justicia y Parlamento Abierto, cuenta con más de 10 años de experiencia en el estudio del Poder Legislativo, trabajó en la coordinación de asesores del SAT, como enlace con el Congreso. También ha sido consultora privada y activista promoviendo la transparencia y la participación ciudadana. Hola, buenas tardes. Quiero agradecer la invitación a este encuentro, a una organización de la sociedad civil joven, llevamos 5 años trabajando y monitoreando al Congreso,
y para nosotros es fundamental este tipo de debates y estos espacios. Es fundamental para nuestra democracia, pues, debatir a profundidad estos temas de la información parlamentaria, de su transformación, de su innovación y de la incidencia social que debe tener en nuestros países. Bueno, como bien dice el título, ¿no? Servicios de información parlamentaria desde la perspectiva ciudadana, pues bueno, vengo aquí a comentarles cómo ha sido el trabajo de Borde Político con estos servicios de información parlamentaria y cuál es el escenario actual con lo que nos hemos enfrentado desde que iniciamos este trabajo y cuáles son las áreas de oportunidad, porque hay que decirlo, somos una organización que lejos de solo visibilizar lo que hace bien o lo hace mal nuestro Congreso, lo que queremos es fortalecer a nuestro Congreso. Trabajamos y estamos muy preocupados por fortalecer al Congreso y que sea un verdadero contrapeso al Poder Ejecutivo en nuestro país. Entonces, bueno, les cuento, Borde Político tiene la función de acercar el trabajo del Congreso a la ciudadanía de a pie. No tenemos que estudiar ciencia política, ni derecho, ni estar en estos temas, ni trabajar en los congresos o en los partidos políticos para entender qué es lo que está haciendo nuestro Congreso, cuáles son las facultades de nuestros diputados, qué hacen y cómo es que nos representan, ¿no? Queremos fortalecer esta participación ciudadana y no solo que el ciudadano se quede en el ciudadano elector y que sea el ciudadano que va a votar y que después se desentiende absolutamente de su Congreso. Y generar, justamente por eso se llama Borde. Borde es el espacio entre dos espacios, es la línea que divide dos espacios, el espacio de los representantes y el espacio de los representados. Entonces, Borde, desde su origen, su intención es generar un espacio en donde los dos se encuentren. Creemos que la crisis de representación de la que tanto se habla, digo, no solo es en México, creo que son en todos los parlamentos del mundo y que algo tenemos que hacer para poder fortalecer a estas instituciones, que es la institución democrática por excelencia. Bueno, pues Borde lo que hace es generar información parlamentaria, o sea, información a partir de lo que hace el Congreso, pero para ciudadano de a pie. Y esto quiere decir, por medio de las redes sociales, utilizar las nuevas tecnologías de la información y estas nuevas tecnologías que nos permitan llegar a los ciudadanos con contenidos multimedia, ¿no? Hacemos mucha labor de storytelling. Muchas de las piezas y de las investigaciones que hacen los parlamentos, pues la verdad por el lenguaje, es un lenguaje técnico, es un lenguaje jurídico, legislativo, muy complejo y muy alejado de la sociedad. Lo que hace Borde es traducir todo esto a contenidos multimedia que se viralizan por medio de Twitter, Facebook, son infografías, videos expertos, entrevistas, GIFs, memes, etcétera, ¿no? El chiste es utilizar como todas estas nuevas tecnologías y nuevas formas de acercarnos a la ciudadanía. Sabemos que la brecha digital es un gran problema en nuestro país, sin embargo, datos de la MIPSI nos dicen que hay 70 millones de mexicanos usuarios de redes sociales. Entonces, creemos que ese es un nicho que si bien puede llegar a ser ahorita que no es, en fin, que no conforma a toda la población mexicana, creemos que es fundamental que estas personas que utilizan redes sociales se puedan enganchar a los temas políticos y podamos fortalecer la participación de los ciudadanos. Borde lo que hace también es concentrar la información de nuestros diputados y de nuestros senadores, es decir, ponerle cara y poner todo el trabajo, votaciones, asistencias, cosa que antes no pasaba en las páginas de los congresos, no se tenía el perfil del legislador con su trabajo. Ese es uno de los avances que han tenido los sistemas de información de nuestro Congreso. Sin embargo, pues siguen siendo páginas que no nos dicen nada, ¿no? Creo que las nuevas tecnologías, la visualización, la comunicación política, la comunicación digital nos obliga a ir un paso adelante. Creo que las páginas de nuestro Congreso se han quedado atrás. Un ciudadano de a pie entra a las páginas y no le dice nada, no le transmite nada, no saben dónde buscar absolutamente nada, ¿no? Entonces, Borde lo que pretende es que sea una forma muy dinámica y muy fácil de conocer lo que están haciendo nuestros legisladores. Y básicamente lo que hacemos es recuperar y recoger información de los portales para traducirlas y meterlas como en un llamamos Borde Score,
que es un primer intento de rankear o de evaluar a nuestros legisladores. Por supuesto que sabemos que nos quedamos cortos, sabemos que el Congreso es un espacio increíble, espontáneo, en el que pasan millones de cosas y que es absolutamente imposible transmitir lo que pasa, pero es un paso y creemos que es importantísimo evaluar, porque solo evaluando con datos podemos hacer una rendición de cuentas y podemos mejorar las cosas que no están haciendo bien en nuestros congresos. En fin, este board score lo que hacemos es scrapear la información. Scrapear es un término muy datero. Scrapear es hacer robotitos programáticos que entren a las páginas de los congresos y busquen la información que nosotros queremos para bajarla. Y esto es un proceso complicado y un proceso que evidentemente es muy costoso para una organización de la sociedad civil. Por eso somos grandes impulsores de la agenda de datos abiertos. Es fundamental. No solo, comparto con mis colegas, no solo es la clasificación, es el ordenamiento de la información, sino que ya a estas alturas, en estos tiempos, se nos exige tener datos abiertos. O sea, si no tenemos datos abiertos, poco se puede avanzar en estas materias de evaluar y de rendir cuentas hacia la ciudadanía. Hay una nueva generación de organizaciones de la sociedad civil, de nuevas tecnologías, que impulsamos tecnología cívica. Necesitamos esos datos, porque podemos entrar a las páginas y me pueden decir que hay muchísimos datos, y por supuesto que los hay, y por supuesto que se pueden hacer grandes investigaciones y muchas cosas increíbles, pero son formatos que no son manejables, que no son reutilizables. En fin, estas son las áreas de oportunidad, me parece. Creo que la transparencia, la visibilización de datos, la digitalización es fundamental en estos tiempos de tecnologías. Me parece que la innovación, hay algunos ejemplos de lo que han hecho los congresos en otras latitudes en materia de participación ciudadana, de herramientas, de parlamento abierto, de visualización de datos, ¿no? Creo que hay que echarles ojo a, pues, la Cámara de Diputados de Brasil tiene el laboratorio Hacker, Chile tiene senador virtual. En fin, me parece que ya hay parlamentos que, además de tener organizada y en datos abiertos su información, además están avanzando en materia de tecnología, generando herramientas de participación ciudadana. Esto fortalece no solo al Congreso, no solo a los legisladores y los legitima, sino también a todas las personas que están atrás haciendo mucho trabajo que no es visible. Y es importante, me parece que es fundamental en el fortalecimiento de una institución que todos se sientan parte importante y que están haciendo una gran labor. Justo quiero recuperar lo que han dicho mis colegas de justo conectar lo que hacen los sistemas de información, la información, todas las personas que están aquí y todos los incentivos que hay para que verdaderamente se institucionalicen este tipo de sistemas de información, es sin duda alguna que se vea reflejado y que se vea reflejado en el fortalecimiento del Congreso como un contrapeso. Es fundamental que las decisiones que toman nuestros legisladores sepamos los ciudadanos y tengamos la evidencia de que se tomaron con criterios técnicos y eso le da definitivamente legitimidad a la toma de decisiones de nuestro Congreso. No basta con ser un Congreso que llega democráticamente electo, esa legitimidad no alcanza. Necesita, como dice el doctor Kenberg, tener en el ejercicio cotidiano de sus labores este ejercicio democrático, incluyente, participativo, transparente y abierto. En fin, creo que eso es todo. Creo que las áreas de oportunidad es sin duda la innovación y incluir a las tecnologías de la información que nos pueden llevar por un muy buen camino, incluir a muchas personas con muchas experiencias y que se fortalezca más nuestro Congreso. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a dar unos minutitos para unas preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta. No. Yo tengo, sí. Yo tengo una pregunta muy particular para Mariana.
mi duda es, la información que usan, por ejemplo, nosotros que somos generadores de información legislativa, muchas veces vemos esa información reflejada en trabajos realizados desde organismos o empresas similares a la tuya. Sin embargo, no usan la referencia. No me estoy quejando ni lo digo en particular. Solo que mi pregunta va en ese sentido. ¿Qué rigor tienen ustedes para referenciar y ubicar la información que retoman de estas áreas? Bueno, aquí voy a ser un poco clara y dura, pero no usamos como insumo la Cámara de Diputados. Los datos, como les dije, es muy costoso. Lo hicimos en la primera fase de desarrollo de borde, no funcionó. En realidad, los datos que tomamos, y por lo que nos ha criticado mucho la Cámara de Diputados, es porque utilizamos el Sistema de Información Legislativa de Gobernación, por la forma en la que están clasificados, ordenados los datos, y es mucho más fácil scrapear datos del SIL que de la Cámara de Diputados. En el caso, por ejemplo, de Senado, también decidimos por costo y también recoger los datos del SIL, porque en el Senado se daban cuenta que metíamos robots y nos cambiaban los algoritmos. Entonces, eso es costosísimo. Entonces, y del SIL sí lo decimos. Sí decimos que la fuente es el Sistema de Información Legislativa. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? No, pero si no hay preguntas podemos hablar sí. nosotros, ¿no? ¿O no? ¿Quién quiere preguntar a ella? ¿Usted? Allá lleva micrófono. Muchas gracias. Yo soy Alfonso Pérez, el director de la Biblioteca del Congreso de Chile. Bueno, nosotros compartimos lo que buscan ustedes, o sea, de todo lo que escuché y leí, estamos de acuerdo. El problema es otro, creo yo. Es que efectivamente estamos entrando en un mundo de los datos, de la información, que es extraordinariamente compleja y que obviamente la ciudadanía reclama y necesita porque quiere saber todo lo que ustedes han dicho. Y yo les quiero decir que las bibliotecas parlamentarias también buscamos lo mismo. El tema es que no todo lo que pasa en el Congreso es fácilmente publicable como ustedes lo dicen, y no porque no queramos, es porque es complejo. Hoy día en la mañana escuchamos una exposición de los datos estadísticos de la Cámara de Diputados. Fue una exposición extraordinaria. Claro, los datos están como datos. A lo mejor tu robot podría recoger todo eso en forma extraordinaria y tú colocarle una visualización y somos socios. El tema es, creo yo, que los ciudadanos andan buscando algo distinto. ¿Por qué? Yo acabo de tener una reunión con la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Economía en Chile, justamente por el tema presupuestario. El tema presupuestario en todas partes del mundo es extraordinariamente complejo, porque en definitiva el presupuesto de la Nación se aprueba en el Congreso, pero gran parte de la confección de eso lo tiene el Ejecutivo, por lo menos en Chile, excepto en Estados Unidos. Pero también es complejo en Estados Unidos. El ir a entender, por favor, lo que son 63.000 billones de dólares, explicárselo a un ciudadano en un número, es complejo. En cambio, en una visualización, y que hay y existen, es súper fácil. El tema es que hay que hacerlo. Pero ¿quién tiene la responsabilidad de colocar esa información? En el caso de Chile, la respuesta que tuve yo, una conversación bastante dura con la gente del Ministerio de Economía, me dijeron, no, usted está equivocado, señor. Estamos hablando en el mundo de la política, y la política es la política. Entonces, si usted quiere saber por qué no se construyó el puente en Chihuahua y lo construyeron en Veracruz, nosotros no se lo vamos a explicar porque es un tema político. Tendrán que ir a explicar
políticamente. Bueno, nosotros, en la biblioteca no estamos para eso. Para eso están los políticos, hay otro tema. Y por lo tanto los datos no están disponibles. Estoy exagerando un poquitito el tema. Entonces, han surgido afortunadamente ustedes, los ciudadanos empoderados, los académicos que obviamente están mirando y quieren saber en detalle. Antes era una caja negra, ahora se están abriendo estas cajas negras, que es sumamente importante, y los ciudadanos pueden efectivamente evaluar, sancionar, elegir mayor informado de lo que está sucediendo en su país. Entonces yo creo que la biblioteca estamos en un proceso, yo diría, de un trabajo arduo de colocar mucho más información de la que tenemos disponible hoy día, de colocarla en formatos interoperables, de colocarla en, yo diría, en plataformas abiertas, gratuitas, open source y con los algoritmos que los puedan recoger. Yo creo que gran parte de los parlamentos estamos haciendo eso, pero estamos en un proceso. Yo creo que eso es sumamente importante, pero no toda la responsabilidad recae, creo yo, en los centros de información de los parlamentos, porque hay una contraparte que es extraordinariamente fuerte, que es justamente el Ejecutivo por una parte y la prensa. O sea, la evaluación de la ley, en definitiva, es un tema que se ventila en la prensa, en gran parte, y después, justamente por la acción de los ciudadanos empoderados, ordenados, en fin. Pero la prensa juega un papel sumamente importante en esto. Y lo otro, que también se dijo acá, está el tema de la posverdad. Es decir, no todo lo que se publica es efectivamente como es. Y no todo lo que se ve en Internet, incluidas las páginas de los parlamentos, es como es. Voy a hacer un ejemplo, pero ya más claro que nadie. Si usted entra a la página web del Senado de la República y de Chile y de la Cámara de Diputados de Chile, los secretarios generales salen con un salario, ¿no es cierto?, inferior al mío. Y eso es ridículo total, porque yo gano mucho menos que ellos. Entonces, la forma en que nosotros estamos colocando nuestra información no está estandarizada. Y entonces hay un tema también, te digo lo complejo que es, y yo no he querido cambiar la forma en que está puesto mi salario, porque creo que esa es efectivamente lo que yo gano. Y los otros tampoco es que estén colocando algo que no es verdad, son interpretaciones efectivamente de cómo está distribuido, organizado el salario. Bueno, y eso pasa en todos los aspectos. Entonces yo creo que es un tema fascinante esto, pero yo quiero decirles que cuenten con nosotros. Y obviamente las universidades, evidentemente que los sistemas, yo diría, de investigación son fundamentalmente académicos, son trabajos obviamente tremendamente necesarios, pero no son exactamente iguales a los que necesita el proceso legislativo y la discusión parlamentaria. Son trabajos más aplicados, acotados y con una tremenda especialización. Perdón de haber hecho el comentario pero no podía quedarme callado. Gracias. A ver, ahora sí hay preguntas. Perdón, es únicamente una intervención muy rápida, en el sentido, por ejemplo, de toda esta preocupación de nosotros como sistemas de información en los parlamentos o en congresos mexicanos, y que estamos subiendo toda la información en nuestras páginas, y que, bueno, esto lo hemos platicado con varios colegas de aquí de México, y el 80% de lo que nos llega por petición, por transparencia, está en las páginas. Entonces, eso para nosotros tiene un gran costo. Tiene un costo humano, tiene un costo de toda la información que se está metiendo ahí. Y entonces ha llegado el momento en que, pues en tono de broma, decimos vamos a poner club de tareas aquí, porque nos llegan, por ejemplo, hemos detectado
30 solicitudes vía transparencia que no van con el espíritu ese, sino con que algún profesor de la facultad les dejó esa tarea. Entonces también hay que analizar cómo se está desvirtuando todo lo que significa el sentido de la transparencia. Yo no estoy diciendo en un solo grupo, en varios grupos, pero sí también en qué nivel está ya en algunos grupos, sobre todo escolares, cómo se está entendiendo este acceso a la información, en particularmente en los sistemas parlamentarios, que no es ni siquiera estar analizando nada, es una información que piden y que dices, bueno, ¿en dónde está la racionalidad de todo esto? Damos espacio a una pregunta más, ¿no? Entonces, ok. Bueno, más que una pregunta, es un comentario. Creo que es muy importante que tengamos conciencia y claridad respecto de qué es la biblioteca como tal. Es una institución milenaria que en realidad lo que hace en cualquier ámbito en el que se desempeña la biblioteca, ya sea en el ámbito académico, una biblioteca pública, una biblioteca parlamentaria, una biblioteca universitaria, lo que hace es lo que decía la doctora Mora, recopilar la información, organizarla, clasificarla y ponerla a disposición de los usuarios. La biblioteca no puede esencialmente desvirtuar o modificar el sentido, el contenido de estos instrumentos de información, ¿no? El Diario de los Debates expresa de manera clara qué es lo que está aconteciendo en una sesión, cuáles son los puntos de acuerdo, las iniciativas que llegan al pleno, cómo se discuten, cuál es el sentido de la votación. Y ahí la importancia de la transparencia en el sentido de que realmente la transparencia está mostrando a la ciudadanía qué es lo que está aconteciendo, no está modificando el sentido ni el texto mismo de los instrumentos documentales. Eso por un lado importante. Por otro lado, los servicios de información lo que hacen es recopilar la información planteada en fuentes registradas. Toda la información registrada es lo que hace el bibliotecólogo, es lo que hace el archivista, recopilar esa información y también tal vez con un sentido crítico, el especialista en información, el que es sociólogo, el que es abogado, el que es contador, el especialista en finanzas públicas, hace otro tipo de cuadros, estadísticas y genera otro tipo de información. Entonces yo creo que ahí es importante determinar cuáles son las funciones de una biblioteca, cuáles son las funciones de un servicio de información, cuáles son las funciones de las unidades de transparencia que en este siglo, bueno, pues ha tenido un auge impresionante, porque lo que también tratamos de hacer es el asunto de la rendición de cuentas, por ejemplo, ¿no? El representante tiene que estar rindiendo cuentas en su distrito y ahí también la importancia, por ejemplo, de ahora que en estas legislaturas en México ya se van a poder reelegir. Entonces, la información que la ciudadanía solicita es, bueno, ¿por qué el diputado, que es mi representante, no, esto de los moches, por ejemplo, no aplicó bien el recurso que está utilizándose para mi distrito, por ejemplo? Entonces, hay que hacer una diferenciación respecto de lo que es la información y lo que son las unidades de investigación, las unidades de información y las unidades que nos permitan saber cómo se está gestando o gestionando realmente el cuerpo parlamentario correspondiente, ¿no? En términos de a dónde vuelan, cómo se está gastando el recurso, qué tipo de iniciativas son las que proponen, ese tipo de cuestiones que radica más en el asunto de la transparencia. Okay, muchas gracias. 2 minutos les voy a conceder para una última reflexión en base a estos comentarios y preguntas. Bueno, ya mucho de lo que yo iba a decir me lo quitó el compañero, pero a ver, yo sí pondría un ingrediente de sensatez. A ver, los servicios de información parlamentaria no suministran información directa para el ciudadano. O sea, esa no es su función, ¿okay?
Su función es generar información para la toma de decisiones del Parlamento. Esa sí es su función. Es decir, ustedes son servicios de apoyo para cuando se está discutiendo una ley, para cuando se está discutiendo el presupuesto, para cuando se está discutiendo cualquier tema que sea relevante para los legisladores. Esa es su principal función, ¿sí? Que la información después se transparente, esa es otra cosa. Pero incluso yo soy de las personas que cree que dentro incluso de la información que se genera en el ámbito del Parlamento, debe de haber información reservada, debe de haber información confidencial, debe de haber, en fin, pero eso debe estar desde luego reglado, ¿sí? Y también debe estar reglado lo que decía usted, maestra, las referencias a la fuente, porque ahora nuestros alumnos no saben referir, todo se lo inventan ellos, todo lo saben, a los 20 años saben todo, desde Locke hasta Jefferson, todo. Digo, a ver, ¿cómo? ¿No? Yo he encontrado publicaciones a nivel maestría, a nivel doctoral, de documentos de la propia biblioteca, ¿sí? Textuales, sin ningún tipo de referencia. Es decir, los servicios técnicos de la Cámara no sirven para eso tampoco, ¿no? Entonces, no, es que tiene que hacerla pública, tiene que, pues sí, es que me tiene que hacer mi tarea, o me tiene que hacer mi libro, me tiene que hacer mi tesis, no. O sea, los servicios de información del Parlamento no están para eso, como ningún otro. Ahora, yo que sí es lo que pienso, que hay muchas partes de la información que sí tiene que ser naturalmente pública. Y me refiero, por ejemplo, al trabajo en comisiones. Es una información que los ciudadanos tenemos que conocer. Cómo se vota el dictamen, por ejemplo, ¿no? Y cómo votan en pleno, a ver si hay una coincidencia. Bueno, esa es una información que obviamente tiene que ser pública, en fin, ¿no? Pero tampoco tiene que hacerse público dentro de la comisión, a lo mejor alguna información secreta de seguridad que conocieron los miembros de la comisión, pero que no necesariamente tiene que hacerse pública, que norma la idea del legislador, que norma su votación, pero que de ninguna forma tiene que, por el simple hecho de haber pasado a comisión, ser automáticamente pública. O sea, a mí me parece que el tema de la información sí es un tema que debe reglamentarse bien y de manera muy consistente, muy sólida, para que todos conozcamos los límites y el alcance de esa información y el uso que le damos a esa información. Para mí la información no tiene que ser una información que necesariamente tenga que conocerse toda, ¿no? Hay información, hay temas que se discuten en los parlamentos que merecen un cierto rigor de secreto, porque así lo exige la seguridad nacional, así lo exige la seguridad estatal, así lo exige, como sucede, entre otras cosas, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial. Es decir, lo que estoy planteando no es una cosa fuera de lo común. Sí creo también que los servicios de apoyo técnico, por lo menos en el contexto que conozco de México y de los congresos estatales, sí estamos todavía en una etapa muy incipiente, incluso de conservación de información. Si ustedes quieren solicitar información de una legislatura anterior, les va a costar trabajo, pero si es de una legislatura de hace 6 años o de hace 12 o les va a costar todavía más trabajo. ¿Por qué? Porque no hay esa idea de conservación de la propia información. Ya no solo conservarla, clasificarla, no, conservarla, ya, quédense ahí, en conservarla, en mantenerla, ¿sí? No hay esa idea. Si eso pasa a nivel incluso federal, en los estados es todavía más triste, ¿sí? Entonces, a mí me parece que nosotros tenemos que empezar por el escalón 1, ¿no? Cómo tratar la información que se produce al interior de los congresos, de nuestros congresos, cómo la debemos tratar. No todo es transparencia, ni todo es secreto, ¿no? Pero tenemos que buscar un punto medio que permita, sí, que la información del Parlamento se conozca, pero también se conozca de una manera reglada, ¿no? Y referida, por supuesto, en fin, todo este tipo de situaciones que a mí me parece que son importantes, ¿no? El servicio de información sirve fundamentalmente, y me gustaría que se fueran con esa idea, fundamentalmente sirve para las funciones del Congreso, para las funciones del Parlamento. O sea, ustedes están
en el mejor sentido de la palabra, al servicio de las decisiones legislativas, de control, de fiscalización de este o de cualquier otro congreso. Y además les voy a decir una cosa y con esto termino, maestra. Muchos de los trabajos que se hacen con seriedad y con rigor en los parlamentos, y ahí sí incluyo el nuestro, muchos son sumamente útiles para la toma de decisiones. Otra cosa es que no los lean quien tiene que leerlos, eso es otra cosa. Pero ustedes hacen trabajos muy interesantes, muy buenos, y yo los animo a que lo sigan haciendo. O sea, que el hecho de que no los conozcan, de que el hecho que no se tomen en consideración, no los desanime a ustedes. Sino ustedes tienen una función, casi diría yo, estatal. Ustedes están sirviendo a un Estado, a un poder del Estado, y en esos términos tienen que desarrollar su actividad. Muchas gracias, no me alargo más. ¿Algún comentario por parte de ustedes? 2 minutos, estrictos, contrarreloj. A ver, yo solo quisiera decirles, hay algunas experiencias internacionales que, por eso decía que no hay una fórmula del buen modelo de servicios de información. Por ejemplo, es decir, podríamos clasificar como los servicios de información e investigación parlamentaria como en 3 tipos de grandes modelos, los externos, los internos y los mixtos. Los internos son a los que estamos, por ejemplo, muy familiarizados en América Latina, que es un servicio que se crea ya sea como mandato de un reglamento interno, y es una oficina que depende del Congreso, que está dentro del Congreso, con recursos propios del Congreso, cuyo personal depende y forma parte del personal del Congreso. Es decir, es una figura interna, es decir, somos parte de. Hay algunos otros modelos, por ejemplo, externos, por ejemplo, el servicio parlamentario en Canadá, el Centro Parlamentario de Canadá, o el de Ghana o el de Sudáfrica, que son externos, no dependen del Congreso, ¿sí? Pero le proveen información para la toma de decisiones al propio Parlamento. ¿Cuál es la gran ventaja de eso? Insisto, ninguno tiene la fórmula mágica para decir, sí, adoptémoslo, es una gran idea. No, todos tienen ventajas y desventajas. Ellos dirían, no, pues en México la desventaja es que pues dependen de una agenda política, de quién tiene la mayoría, de quién controla, quién manda, y hay una estructura vertical, etcétera. Entonces puede ser una desventaja. Una desventaja de ser externo, pues sí, justamente es que, como le pasó, por cierto, en Sudáfrica, cuando aprobaron la última constitución, si no me recuerdo, alguna reforma importante, en el que durante la discusión los propios legisladores que siempre habían utilizado los servicios externos de este Centro de Información Parlamentaria, dijeron no, porque tiene financiamiento extranjero, entonces quién sabe a qué intereses estén respondiendo, entonces no podemos confiar del todo en esto. Pero es un modelo que ha servido en algunos países, no muchos, por cierto, el de las agencias externas, pero que son reconocidos. Y el modelo mixto, por ejemplo, hay uno en Tailandia, por ejemplo, en donde se crea por decreto legislativo un instituto de investigaciones legislativas, algo así como de investigaciones legislativas y entrenamiento, que es como para capacitar también a los legisladores, y cuando llegan los nuevos legisladores les capacitan en los temas parlamentarios. Y aunque todo el personal es externo, con financiamiento externo, etcétera, quien preside el órgano de gobierno de este centro es el presidente de la Asamblea Nacional, de tal forma que están permanentemente en contacto, en comunicación con esto. Nosotros acá en América Latina tenemos una idea muy doméstica del trabajo parlamentario, muy de insumo propio, pero yo diría, por eso cuando hacía mi presentación, yo haría el énfasis en construir alianzas estratégicas, es decir, porque es muy difícil que un centro que provee servicios sea capaz de
generar información especializada en todos los temas de la agenda legislativa. En cambio, generando alianzas estratégicas con universidades, con centros de investigación, con organizaciones de monitoreo parlamentario, etcétera, yo creo que se pueden lograr trabajos conjuntos claramente diferenciados es decir, este trabajo se hizo conjuntamente con, es decir, el servicio parlamentario con tal organización, con tal departamento de tal universidad, con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, con el Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas, con etcétera, ¿no? Por ejemplo, y yo creo que eso abonaría mucho a la visibilización también del trabajo de ambos lados. Yo nada más rapidísimo, 2 minutos, 1 minuto menos. Bueno, de los comentarios, tal vez fui muy ruda y se malinterpretó o yo me di mal a entender, pero no es que ustedes tengan que cubrir todas esas funciones, o sea, felices nosotros cubrimos y traducimos, que no es desvirtuar, pero traducimos al lenguaje ciudadano, ¿no? La información. O sea, aquí es justamente cómo empatamos y cómo nos fortalecemos todos. O sea, sin duda, el problema de fondo me parece que es educación. Si tuviéramos una educación cívica fuerte desde la primaria, secundaria, etcétera, nuestra educación básica, los alumnos no les llegarían tareas, o sea, es un círculo que hay que romper y hay que también ver que hay problemas de fondo fuertes como ese, el educativo, ¿no? Aquí solo, o sea, yo decía que las áreas de oportunidad sin duda son la digitalización y entrarle a nuevas tecnologías, porque eso va a reducir el trabajo. Porque si tienen un portal que sea más claro, ya no, o sea, eso va a ayudar a que les lleguen menos solicitudes de información de niños que estén pidiendo los nombres de los 500 diputados, ¿no? Entonces, si avanzamos en formatos abiertos, pues lo tienen descargable. Si tenemos una API, pues mucho mejor. Ya no van a tener a la ONG que esté aquí exigiendo y, ¿no? y confrontando. O sea, justo todas estas cosas ayudan a que justamente no se duplique el trabajo y a que todos desde nuestra trinchera, que tenemos facultades, obligaciones y objetivos diferentes, pero al mismo tiempo compartimos muchas frustraciones y muchas ganas y muchos, ¿no? Pero creo que esas justamente son las tareas y lo que impulsa a que todos nos ayudemos un poco. Yo nada más quiero decir que, bueno, que Chile para nosotros es un ejemplo. El Congreso chileno hizo un API que permitió que la Fundación Ciudadano Inteligente se conecte y tengan un portal actualizado. Y eso de verdad yo lo veo muy lejos como organización de la sociedad civil en nuestro Congreso mexicano. Y yo de verdad, ojalá, esperemos verdaderamente, porque tal vez no nos dé la vida y no lo veamos, pero esperemos verlo y si no, que le toque a muchas otras ONGs que sigan. Pero verdaderamente son un ejemplo para nosotros y pues hay que avanzar en esa materia, ¿no? Solo es incorporar innovación tecnológica. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Les tenemos un obsequio por la participación. Para nuestro trabajo y nuestro proyecto, yo ya tengo aquí varios apuntes, supongo que va a ser de mucho provecho, porque retomando lo que decía el doctor, uno de los objetivos de este encuentro es hacer red, a comunicarnos, asociarnos para poder tener mejores prácticas para nuestros usuarios, que son obviamente los parlamentarios, y para la ciudadanía y para ustedes, que son luego también los que utilizan toda nuestra información. Muchísimas gracias, continuamos con los trabajos que